Las cadenas musculares, la cifosis, la lordosis, la escoliosis y las deformaciones torácicas. Como se mencionó anteriormente, el cuerpo se apoya en tres leyes: la ley del equilibrio, la ley de la economía y la ley de la comodidad. Cuando observamos la estática del hombre de pie, vemos que tiene dos prioridades fundamentales. La primera es que debe ser económica para evitar el agotamiento, y la segunda es que debe adoptar una solución cómoda, por lo que se dice entonces que el hombre lo que busca es una estática económica y cómoda. Como observamos en la siguiente imagen, la línea de gravedad que atraviesa el cuerpo lo divide en dos mitades, dejándola del lado anterior una mayor porción tanto de la cabeza como de los pies en comparación con la parte posterior, por lo que se dice entonces es que el hombre está en un desequilibrio anterior. La cadena estática posterior está formada por estructuras de tejido conectivo, como ser el ligamento cervical posterior, la aponeurosis dorsal, la aponeurosis lumbar y la aponeurosis del cuadrado lumbar, y terminan las crestas ilíacas. Estas cadenas aportan información propioceptiva a los músculos paravertebrales que intervienen en el reequilibrio y el movimiento. A nivel de los miembros inferiores, como vemos en la imagen, el desequilibrio es anterointerno, orientado hacia adelante y hacia abajo, como vemos en la cadera, en la rodilla, en el tobillo y en la bóveda plantar. La cadena estática posterior se continúa, pero se vuelve postero-externa. Como vemos en las imágenes de esta diapositiva, la cadena estática posterior a nivel de los miembros inferiores se vuelve postero-externa, y en la imagen de la derecha vemos la cadena estática posterior desde la cabeza hasta la bóveda plantar. La reequilibración. El desequilibrio anterior necesita una reequilibración permanente. Los músculos de la reequilibración son los encargados de esto. La propioceptividad hace intervenir a estos músculos que no necesitan ser ni muy rápidos ni muy fuertes. En el movimiento su función no es generarlo, sino gestionarlo para que el movimiento sea coordinado. Entonces, en cada una de las cadenas musculares habrá músculos de la dinámica y músculos de la reequilibración. Las cadenas musculares van a ser aquellas que nos permitan programar los movimientos en el sujeto. Para esto va a ser necesario el correcto funcionamiento de todas las partes del sí mismo. A lo largo de la columna vertebral vamos a presentar distintas curvaturas, como las lordosis, que nos sirven para el movimiento, y la cifosis, que nos van a permitir la protección. Entre las cadenas musculares de las que vamos a hablar, primero podemos nombrar la cadena de flexión. Existe una cadena de flexión derecha y una izquierda. Su función va a ser la flexión y la cifosis global del tronco, y además el enrollamiento de sí mismo, el cual lo hace alrededor del E3 y del ombligo. Es una cadena cifosante, por lo tanto va a generar presiones anteriores en los discos intervertebrales, y va a estar formada por los músculos intercostales medios, rectos del abdomen y músculos del perineo. Luego tenemos la cadena de extensión, que su función, como lo dice su nombre, va a ser la extensión y además la lordosis global del tronco y el desenrollamiento. Va a poseer músculos de dos planos: el plano profundo, donde vamos a tener el transverso espinoso, el espinoso, longísimo e iliocostal y cuadrado lumbar, y un plano medio con los zapatos posteriores. Esta cadena va a actuar sobre un tronco flexionado, enderezándolo, llevándolo a una lordosis general. Y a diferencia de la cadena de flexión, va a generar presiones posteriores en los discos intervertebrales, ya que es una cadena lordotiral.
Las compensaciones. Cualquier problema doloroso va a modificar la estática y le va a solicitar a los músculos poder crear una compensación para poder volver a la comodidad, ya que esta es la prioridad. Este capítulo puntualmente hace referencia al papel de las vísceras en las compensaciones, las cuales tienen importancia en la estática y la dinámica de los pacientes. Cuando se necesite compensar, las adaptaciones estáticas van a utilizar las distintas cadenas musculares. Las influencias visceroparietales pueden controlar el funcionamiento de estas cadenas según dos programas, uno para las influencias del despliegue visceral y otro para las influencias del repliegue visceral. Esto se va a dar tanto en la cavidad abdominal, en la torácica, como en la pélvica. Cavidad abdominal. El principio de compensación del despliegue abdominal va a ser que la estática adoptada evite apoyarse sobre la zona congestionada. El despliegue se va a dar en primer lugar por el enderezamiento mediante las cadenas de extensión y en el caso de que sea necesario por la apertura mediante las cadenas cruzadas posteriores. La finalidad de esto va a ser el aumento de la cavidad abdominal y se va a dar por distintos medios de compensación. El primero es la elevación del diafragma, lo que sería diafragma en expiración. En segundo lugar se va a elevar el tórax, lo que se da en inspiración. Otro medio es la anteversión de la pelvis, esto va a ser descender el suelo de la cavidad abdominal. Y por último se va a dar una relajación de la tonicidad abdominal. Una de las resultantes estáticas de esto es una estática posterior construida por una lordosis lumbar centrada en L3 para responder al despliegue abdominal. En el repliegue abdominal, la estrategia que se adopte debe aumentar los apoyos y enrollar las estructuras para valorar las presiones internas. En este caso, se solicitará un sistema de enrollamiento mediante las cadenas de flexión y en el caso de que sea necesario, se va a utilizar el sistema de cierre con las cadenas cruzadas anteriores. La finalidad va a ser la disminución de la cavidad abdominal. Por lo tanto, los medios adoptados son los contrarios al despliegue. El primero es el descenso del diafragma durante la inspiración, luego está el descenso del tórax en expiración, otro medio es la retroversión de la pelvis. Estas tres cosas van a hacer que la columna lumbar se rectifique. Y por último también está el aumento de la tonicidad abdominal, lo que me va a disminuir también la cavidad abdominal. Una de las resultantes estáticas de estas compensaciones es una estática anterior con tendencia general sifótica que se va a manifestar por la rectitud lumbar. Cavidad torácica. Con respecto al despliegue torácico, la finalidad de este va a ser el aumento del volumen de la cavidad torácica. Para esto va a adoptar un esquema de descompresión anterior que permitirá que las presiones internas se equilibren. Los medios adoptados van a ser la elevación de la parte torácica superior, el descenso del diafragma en expiración, un enderezamiento dorsal en donde se quiere lograr un aplanamiento dorsal con rotación externa de las costillas y pegando omóplatos, y una apertura torácica, donde los músculos inspiratorios van a realizar un trabajo estático y por lo tanto habrá una rotación interna, retropropulsión de brazos y el carácter inspirador se verá al máximo. Las resultantes finales de esto van a ser que el tórax estará en inspiración y apertura. La función respiratoria se encontrará alterada y evoluciona al enfisema, comenzando con una disnea respiratoria. Se encuentra con una inspiración corta y rápida y una expiración muy larga y costosa. Y la función cardíaca se va a encontrar alterada con dilatación cardíaca a la asistolia. Las modificaciones en la forma más generales van a ser que el sujeto va a adoptar una lordosis dorsal y para equilibrar el resto adoptará una cifosis cervical baja. Va a haber una flexión de cadera y rodilla y una extensión de miembros inferiores con dorsiflexión de tobillo. Con respecto al repliegue torácico, la finalidad de este va a ser la disminución de la cavidad torácica. El nivel torácico va a adoptar un esquema de comprensión anterior que permite que las tensiones internas se equilibren.
Esto se va a utilizar en caso de descenso de las presiones intratorácicas, neumotoras y atelectasia, sensibilidad del parénquima pulmonar, cicatrices, adherencias, etc. Los medios adoptados van a ser la elevación del diafragma en expiración, descenso del tórax, una cifosis dorsal, donde la escápula se va a encontrar alada y la columna cervical se va a lordosar. Un cierre del tórax, con un tórax en expiración, donde los hombros se van a encontrar enrollados y los brazos en rotación interna y aducción. Y va a haber una valoración de las presiones intraabdominales. La finalidad de este va a ser la disminución de la cavidad torácica. Lo que va a dar como resultante funcional va a ser que la función respiratoria se va a encontrar alterada y va a evolucionar hacia el asma, comenzando por una disnea respiratoria y va a causar un conflicto respiratorio con inspiración corta, costosa y rápida. La función cardíaca se va a encontrar alterada y el pericardio bloqueado en la expiración, causando una insuficiencia cardíaca a la asistolia. Las modificaciones de la forma generales van a ser una cifosis, un tórax estrecho y omóplatos pegados. Y también lo que va a haber es un tórax en quilla o un tórax en reloj de arena. Cavidad pélvica. Con respecto al despliegue pélvico, el nivel pélvico optará a un esquema de descompresión que permitirá que se equilibren las presiones internas en caso de congestión cíclica o permanente de los órganos de la pelvis menor. Los medios adoptados van a ser anteversión de la pelvis, donde se intenta proteger a la pelvis menor de los empujes del diafragma y de las presiones abdominales, lordosis del sacro, donde va a existir una descomprensión de la cavidad pélvica, apertura de la pelvis menor, que implica el agrandamiento de la cavidad pélvica que se produce gracias al cierre ilíaco y a la horizontalización del sacro. Y por último, una relajación del perineo y del abdomen. La finalidad de este despliegue va a ser el aumento del volumen de la pelvis menor. Las consecuencias van a ser modificaciones en la forma, principalmente los miembros inferiores en recurvatum, más rotación interna y recurvatum y varo de rodilla. Con respecto al repliegue pélvico, el nivel pélvico optará por un esquema de cierre pélvico que permitirá relajar las tensiones tisulares internas, principalmente en todos los casos de algías de la pelvis menor, como por ejemplo ciclos menstruales dolorosos, espasmos, fibrosis, cicatrices, etc. Los medios adoptados van a ser cifosis del sacro, en donde va a haber un enrollamiento del sacro, solo si la pelvis menor debe ser protegida por razones antálgicas, puede convertirse en lumbosacra. Cierre de la pelvis menor, que corresponde a la apertura ilíaca que acerca las ramas isquiopubianas, extensión del perineo y retroversión de la pelvis, donde va a haber una cifosis sacra con rectitud lumbar más compresiones discales. La finalidad de esto va a ser la disminución del volumen de la pelvis menor. Las consecuencias van a ser modificaciones en la forma generales, como un enrollamiento de la pelvis menor, cifosis sacra y rodillas en valgo y flexum. La escoliosis es una deformación de la columna vertebral, la cual se puede apreciar en un plano coronal. En ella se pueden observar curvaturas cifóticas o lordóticas que se ven en un plano sagital. La escoliosis tiene 4 orígenes principales, que son el neurológico, vertebral, craneal y visceral. La escoliosis visceral va a producir un efecto de compresión o descompresión al órgano diana. Tiene además una curvatura principal primaria y curvaturas supra y subyacentes que son menos marcadas. La principal se orienta hacia el órgano diana y las secundarias buscarán reequilibrar tomando el sentido contrario. Por ejemplo, está la escoliosis hepática, en la cual se compensa con una lordosis primaria, o una escoliosis cardíaca que se compensa con una cifosis primaria.